Bueno, y mañana miércoles se estará realizando la presentación de la publicación Trata Sexual en Uruguay, alcances y limitaciones de la asistencia a las víctimas. Es un trabajo que ha realizado Andrea Tuani. Para profundizar solamente sobre estos temas es que la recibimos esta mañana. Por acá está el trabajo de Andrea, que va a estar siendo presentado mañana en la sala Acuña de Figueroa del Palacio Legislativo. Lo mostramos por acá. Buen día, Andrea. ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿En qué consiste básicamente el trabajo que estamos mostrando ahora en pantalla? Bueno, eso es el producto final de una tesis de grado para la maestría en Políticas Públicas de Igualdad, y yo quise enfocarme en analizar cuáles son las respuestas que le estamos brindando a las mujeres, tanto mujeres uruguayas que retornan o son rescatadas de víctimas de trata en el extranjero, como a mujeres migrantes que llegan a nuestro país también traídas por redes de trata. Y cuando llegan y de alguna forma se acercan a nuestros servicios de atención, ¿qué tipo de respuesta le estamos dando? ¿Cuál es la atención que se le brinda? ¿Cuáles son los niveles de daño con los que llevan? ¿Cuáles son sus necesidades? Y también poder hacer algunas recomendaciones de política pública para seguir avanzando y caminando en un tema que para Uruguay es bastante nuevo, por lo menos en términos de políticas públicas, de respuestas organizadas. Así que, bueno, la idea es contribuir un poco más en ese sentido. ¿Qué evaluación se hace en este libro entonces de la calidad de la respuesta de esas políticas? Bueno, lo primero es que hay una respuesta, que esto es importante porque, bueno, si uno compara en otros lugares, no siempre hay una respuesta instalada, que además es una respuesta que está alineada a los estándares internacionales. Por ejemplo, en nuestro país no se exige a ninguna víctima que tenga que hacer una denuncia para recibir asistencia. Hay en otros países que sí, está condicionada la asistencia, por ejemplo, un albergue protegido, una determinada asistencia psicológica especializada y el patrocinio legal, si la víctima denuncia. Bueno, Uruguay realmente no tiene ese requisito, lo cual se ajusta a esos estándares de derechos humanos. Y además hay otras respuestas que son especializadas, son equipos que están formados, es el Instituto Nacional de las Mujeres el que lleva adelante ese servicio y está claramente posicionado desde una perspectiva de género, de derechos humanos, también desde una mirada de lo que es la migración hoy y poder pensar respuestas a la medida de las distintas características de la población que llega. La trata de mujeres está exclusivamente ligada al tema sexual, trabajadora sexual, prostitución, esclavismo, o hay también otros métodos. Digo porque, como recién comentabas, para Uruguay es relativamente nuevo el tema en cuanto a la asistencia, no el tema en cuanto a lo que uno viene escuchando desde hace muchos años atrás de esta trata de personas y en particular de mujeres. Pero digo, específicamente vinculado a ese tema. Dos cosas. La primera, tal cual como tú decís, las primeras rutas de trata hacia el Río de la Plata se detectan en 1900. Esa ruta de trata de mujeres europeas, por eso se habla de trata de blancas, que es un término que ya no se usa, pero empezó utilizándose de esa manera porque eran mujeres europeas que eran traídas a los prostíbulos del Río de la Plata. La trata siempre supone una captación mediante distintos métodos. Puede ser el engaño, la manipulación, la seducción, puede ser también el abuso de las condiciones de vulnerabilidad para que esa persona termine de alguna forma o aceptando o siendo forzada a esa explotación. La trata puede ser de distintas modalidades de explotación. Puede ser explotación sexual, puede ser laboral, también hay trata para tráfico de órganos. En Uruguay lo que más conocemos es la trata con fines de explotación sexual. Y lo que sabemos es que hay mujeres que son captadas a través del engaño, se le dice, bueno, tú vas a ir a tal lugar a trabajar como mesera, como niñera, y luego cuando llegan son forzadas a la prostitución. U otras mujeres que se les promete un trabajo o se les promete que van a ir a trabajar en la prostitución y tener muy buenos ingresos, pero que cuando la persona llega en realidad se la somete a la esclavitud. Claro. Y en realidad los réditos de todo eso lo tienen las redes. Yo preguntaba justamente por eso, es decir, apuntaba mi pregunta así era exclusivamente por lo sexual, porque Uruguay está viviendo en estos momentos una fuerte llegada de extranjeros a quienes ahora nos es cotidiano y permanente verlos y cruzárnoslos en los supermercados, como acabas de decir,
como mozas o en restaurantes, es gente a la que se la pone en la atención. Este aumento de personas que llegan, obviamente con una situación muy compleja, por algo se están escapando de sus lugares, por algo se están yendo. Esto generó, por ejemplo, en un determinado momento, una gran cantidad de mujeres dominicanas, algunas de ellas que se supo vinieron en situaciones muy complejas. Investigaciones periodísticas revelaron que hubo una corriente de mujeres dominicanas que fueron traídas engañadas y que las explotaban sexualmente, ¿no? Claro, allí se daba esto que decís, de repente de asegurar un trabajo que después no terminaba siendo tal y terminaban teniendo que realizar otro tipo de tareas. La ruta de dominicanas es una ruta que en los últimos años se ha establecido en nuestro país. Antes esto sucedía con Argentina, luego que se pusieron algunas restricciones migratorias en Argentina, esa ruta empieza a aparecer en Uruguay. A veces el método que utilizan las redes, algunas, porque son múltiples y diversas, ¿no? Pero algunas de las redes es decirle a las mujeres que ellas pueden venir acá, van a conseguir un muy buen empleo, van a poder sostener a su familia en Dominicana y sostenerse ellas aquí. Les pagan los pasajes, les dan dinero para mantener un tiempo a la familia allá, les compran algunas cosas y ellas ya llegan a Uruguay. Cuando ponen un pie en Uruguay ya tienen una deuda enorme, porque además vienen de situaciones de pobreza extrema. Entonces, una deuda, solamente un costo de pasaje para esas mujeres es como imposible. Algunas hipotecan algún bien de familia, que en algunos casos pueden haber. Y cuando llegan acá, las alojan en una pensión, les pagan unos días de pensión, y cuando esas mujeres llegan a la realidad del mercado laboral uruguayo y ven que es imposible eso que le prometieron, y que ya no tienen más dinero y que al otro día ya no tienen que comer, ellos vuelven y les dicen, bueno, tenemos la solución para vos, tenés que ir a trabajar a la whiskería. Y ellas acceden, ¿no?, entre comillas, a ir a la whiskería y obviamente los réditos, el 80% de los réditos es de la red. Entonces es un método que funciona muy bien porque pareciera que es la mujer la que lo está aceptando. Pareciera que ella lo hace con consentimiento y ellas mismas a veces están convencidas de que en realidad cayeron en un engaño y bueno, ahora ya tienen una deuda. Total de la situación. Exacto. Por eso decimos que en realidad ya las redes de trata ya no utilizan los métodos de hace 10, 15 años atrás, que era encarcelarlas, atarlas, engrilletarlas, estar todo el tiempo controlándolas, sino que el método que utilizan ahora es ese control, esa coacción por las condiciones de vida, de vulnerabilidad, esta idea de la deuda, tenés una deuda, y esto de que, mirá que hasta que no pagues tu deuda vos no podés zafar. Y si zafás, sabemos quién es tu familia, sabemos dónde viven, dónde están tus hijos, tenemos forma de apretarte y de presionarte. Eso en el caso de las corrientes migratorias y de la llegada de extranjeros y extranjeras a Uruguay. También ha quedado, por casos notorios, demostrado que, por ejemplo, cuando se dan situaciones de temporada en el este del país, hay determinadas redes que van hacia departamentos limítrofes, por ejemplo, con Brasil, y generan determinados engaños para traer a mujeres hacia Maldonado y Punta del Este. El procesamiento de un empresario gastronómico en Punta del Este reveló toda una red por detrás que funcionaba con este mecanismo, ¿no? Eso es moneda corriente, eso es trata interna, porque la trata siempre implica la captación y la movilización de la persona. Se la saca de su lugar, es una manera también de aislarla, cortarle los vínculos. La trata interna es cuando se hace lo mismo pero no se cruzan las fronteras nacionales. Y en general, para el mayor contingente de trata interna son adolescentes, son gurisas, 14, 15, 16, y que las redes hacen eso. Las llevan a los distintos lugares, les conectan con distintos explotadores clientes y es la red la que obtiene esa ganancia. Lo que sucede con eso también es una alta naturalización de estas situaciones. Mucha gente piensa que, bueno, que las gurisas lo están buscando, que va porque quiere, quién le obliga. ¿No? El empresario la llevó a cenar, la llevó al shopping, bueno, ella podría haberse escapado. Porque la gente piensa eso todavía, ¿no? Que acá hay como una cuestión de violencia física, de cautiverio, y en realidad lo que hay es un cautiverio psicológico y un aprovechamiento, por ejemplo, en estos casos de gurisas que están en condiciones de extrema desprotección, sin horizontes. Muchas veces algunas de ellas han vivido situaciones de violencia y abuso sexual. O sea que las redes saben muy bien a dónde apuntan, ¿no? ¿Quiénes son estas personas que están en mayor posibilidad de caer en esto?
Andrea, tú decías que el país ofrece instrumentos de denuncia, pero ¿cómo estamos en la detección y justamente en el campo orégano que se genera de estas situaciones con la naturalización y con clientes que todavía pagan y compran esos servicios, ¿no? Y que de alguna manera muchos movimientos los culpan como el origen. Si no hubiera clientes, no habría prostitución, ¿no? Exacto. Nosotros hemos hablado mucho del tema de la doble moral sexual, ¿no? De una cultura que es muy machista, que tiene una doble moral y que aquellas mujeres que cumplen con más o menos los mandatos esperados son mujeres respetadas. Pero aquellas mujeres que se salen de esos mandatos y que entran en este submundo de lo que es el mercado sexual, de lo que es la whiskería, la prostitución, ya no son miradas con empatía, ya no son miradas como víctimas. Entonces, la población en general mira para un costado y piensa, bueno, o está porque quiere, o se lo habrá buscado, por algo, o sea, es un ambiente que lo quiero lejos de mi vida. En ese mercado sexual hay muchísimas mujeres que están siendo sometidas y coaccionadas. Hay muchísimas otras que eligen estar en el trabajo sexual voluntariamente. Eso es toda una gran discusión, pero hay muchas mujeres que así lo piensan. Pero hay muchísimas otras, y es importante que aquellas personas que pagan por sexo sepan que quizás alguna de esas mujeres a la cual le están pagando por sexo en esa whiskería o en ese prostíbulo esté en una situación de extremo sometimiento y haya sido víctima de una red de trata. Y ni que hablar de cuando hablamos de menores de 18 años, que siempre es explotación, siempre es un delito, pero también hay una suerte de naturalización en las comunidades, en los distintos grupos sociales, de no considerarlas como víctimas, no pensar que en realidad, y pensar que de alguna manera ellas lo hacen porque quieren, están de vivas, prefieren andar loqueando de alguna forma que estar estudiando. Entonces yo creo que para mirar este problema, para darle recursos y para priorizarlo, hay que hacer un cambio en la mirada social que tenemos respecto de esto y hay que poder darse cuenta que el mercado sexual es funcional a este sistema. Todos y todas lo sostenemos de alguna manera. Andrea, hablas en 3 o 4 oportunidades, has reiterado lo que la gente piensa. Es decir, yo te iba a hablar en determinado momento de una evidente estigmatización que tienen la totalidad de las mujeres que muchas veces caen en manos de estas redes por todos esos pensamientos que tú acabas de mencionar. Es el que la gente tiene, que dice, y bueno, ¿y por qué no se sale? ¿Por qué no se va para la casa? ¿Por qué no va a la comisaría y denuncia tal cosa, ¿no? Si no lo hace es porque no quiere. Quiero dejar de lado la gente, porque no es lo que me preocupa tanto. Es decir, es preocupante porque no deberíamos pensar así. ¿Qué pasa con las autoridades? Es decir, es también a nivel de autoridades, y cuando hablo de autoridades es para tener una debida prevención de ese tipo de manejos. Porque, a ver, es muy sencillo lo que estás planteando de alguna manera. Ya sabemos en dónde están los lugares en donde se pueden dar este tipo de situaciones. ¿Será que también lo que piensa la gente de alguna manera hace que no sea un tema tan prioritario como para ir a averiguar, saber en qué condiciones se encuentran todas y cada una de esas mujeres que están en muchos casos ejerciendo la prostitución en la propia calle? Como que uno no ve que haya una preocupación por tratar de desbaratar estas redes, que no nos olvidemos, digo, porque hablamos de las que vienen, que no nos olvidemos que muchas veces hacen desaparecer a nuestras mujeres también, ¿no? Sí. Porque allí también hay otros casos en donde directamente hay madres que han quedado sin sus hijas y sin saber nunca qué fue lo que sucedió con ellas. Sí, ese es un punto importante que tú planteas porque, bueno, el libro este libro está dedicado a varias personas, pero entre ellas Ana Jacobasso, que es la mamá de Silvia Fregeiro Jacobasso, que desapareció en Maldonado 90 y pico. en el 94. Claro. Y nunca se supo qué pasó con Silvia. No sabemos si pudo haber sido una red de trata, pero tampoco podemos descartar esa hipótesis. Bueno, yo acompañé muchos años a Ana en esa búsqueda y, bueno, lamentablemente Ana falleció hace un año, entonces la búsqueda de Silvia quedó truncada. Pero esto que tú decís me parece que es muy importante. ¿Qué piensan las autoridades? Bueno, yo creo que, como todos los problemas, ¿no? Los problemas se van colocando en la agenda por la presión social, por la presión de los grupos, también a veces por la presión internacional. En los últimos años los mecanismos internacionales han ido colocando este tema en la agenda y entonces también Uruguay empezó a caminar y a ayornarse. Hay una mesa de trata, bueno, está este servicio, está la división de crimen organizado de Interpol, que yo realmente quiero una lanza por el trabajo de esa división de la policía,
con los que trabajamos además muy cercanamente, porque no es fácil enfrentar este tema, pero considero que si bien es personal muy bien formado y realmente de alta confianza, son muy pocos. Entonces, para poder realmente salir a peinar y investigar todo este tema, se requeriría fortalecerlo mucho más. A veces encontramos o detectamos mujeres víctimas de trata cuando se están haciendo investigaciones por redes de narcotráfico, porque muchas veces son las mismas redes que trafican droga y que también llevan mujeres. Entonces, en general, va más por ese lado. Y otro de los problemas que tenemos es que, claro, las mujeres no quieren denunciar, porque hay que denunciar una red de trata, ¿no? De crimen organizado. Sí, claro. O sea, no quieren denunciar. Entonces, acá también hay que estimular que la investigación sea proactiva, que la investigación no salga de la declaración de la víctima, sino que salga de indicios que se le pueden acercar a la policía especializada y que se largue una investigación. Y ya tenemos que terminar, pero en las recomendaciones tú planteas un marco normativo, ¿no? El ingreso de una ley al Parlamento. Bueno, esa ley ya pasó por la Cámara de Senadores, se aprobó y ahora está en discusión en diputados con una fuerte intención de votarse en estos días. Así que realmente nosotros esperamos que ese marco normativo pueda estar vigente porque, bueno, avanza mucho. Es como un paso muy importante para otra etapa, ¿no?, en el enfrentamiento del problema. Andrea, me dice la producción que por WhatsApp está pasando lo mismo, a nivel de Facebook, muchas comunicaciones. Quiero comentarte que además muchas publicaciones de organizaciones y de personas que quieren saber de qué manera comunicarse, en particular desde el norte del país que estamos teniendo en este momento. De qué manera informarse, comunicarse, seguramente algunos para realizar alguna denuncia de alguna situación. Ahí nos pueden encontrar El Paso, ONG El Paso, estamos en la web, tenemos página, tenemos mail. Pueden a través del correo electrónico hacer un primer contacto y luego nosotros lo llamamos. Bien. Este material va a estar en PDF, es de distribución gratuita porque tiene fondos de la Embajada Suiza que nos apoyó, así que en un par de días también en nuestra página web va a estar colgado el material. Me comentan de producción que antes de que te vayas te van a dar los datos de estas comunicaciones que hemos tenido para que te los lleves. Muchísimas gracias una vez más. A ustedes, realmente un placer. Gracias. Bueno, hemos estado junto a Andrea Tuana hablando de trata sexual en Uruguay, alcances y limitaciones de la asistencia a víctimas.